¿Sabes cuándo deben aplicarse las facilidades de pago dentro de las operaciones aduaneras? Soy Ricardo Valero y esto es Hablemos con Valero y aquí te lo voy a explicar. Este 4 de abril pudimos tener la oportunidad de que la Administración Aduanera Ecuatoriana nos publique un proyecto de socialización con respecto a una nueva reglamentación sobre las facilidades de pago en las operaciones aduaneras. Y es importante acotar que este proyecto surge a partir de una reforma del año pasado, un decreto ejecutivo 586, donde se reformó el reglamento al libro quinto de facilitación aduanera del Código Orgánico de Producción e Inversiones, COPSI, y que pretende ligar con las normas tributarias centrales, es decir, con el Código Tributario. Y en este caso particular se reformó que no solo las facilidades de pagos puedan ser para bienes de capital, sino también para casos donde se hayan aplicado multas o en procesos coactivos. Entonces, en este contexto, quisiera obviamente, más allá de referirme en detalle qué es lo que establece el proyecto, más bien poder compartir con ustedes ciertas reflexiones, cómo deben aplicarse estas facilidades de pago. Sí, las facilidades de pago siempre han ido inmersas a aplicarse dentro de lo que es los bienes de capital, importaciones de bienes de capital. Pero preguntémonos, ¿qué son los bienes de capital? Pues bien, la norma a través de la reglamentación establece que son todos aquellos bienes que no vienen a consumo y que vienen destinados para que sean aplicados directo o indirectamente a un proceso de producción que incremente el patrimonio tanto material o financiero. Eso es lo que determina el reglamento del libro quinto. También hago una pregunta entre paréntesis de por qué también no debe existir una definición de bienes a consumo. Está bien, podemos nosotros colegir qué es, pero deberíamos también tenerlo determinado y detallado en una norma, pero no lo está. Pues bien, estos son los bienes de capital y desde este punto de vista es donde solo podemos aplicar facilidades de pago. Pero quisiera también hacer una pregunta a ustedes, nuestros seguidores. ¿Y por qué no se puede aplicar facilidades de pago también a bienes de consumo? Claro, se van a preguntar y me van a decir, tendremos que reformar el Código Orgánico de la Producción, tenemos que reformar la ley y eso toma tiempo, tiene que pasar algunas instancias legales, por supuesto. Pero más allá de que eso es un proceso burocrático operativo, quisiera más bien hacer esa reflexión conforme a estos antecedentes que voy a dar. Conforme a la norma local y la norma internacional, esto es de la Comunidad Andina, los cuales nos regimos como país, Ecuador, establece que los plazos para la presentación a la aduanera pueden ser con 15 días de anticipación al arribo del medio de transporte al país o 30 días posteriores. Esto es decir, que nos da una brecha de lapso de 15 días antes de la fecha de llegada y 30 días posteriores. Pues bien, esto está establecido en norma ley. Y lo que sucede dentro del proceso que se aplica aquí en el Ecuador con los pasos del proceso de desalinización es que al arribar el medio de transporte normalmente el siguiente paso es procesar la declaración y inmediatamente, habiendo sido aceptada por parte del sistema aduanero, proceder con el pago de la liquidación de tributos que autodeclaré para efectos de continuar con todo el proceso hasta la finalización del proceso y posterior levante de mercancía, es decir, levante significa retiro de la mercancía. Como se están dando cuenta, uno de los primeros pasos del proceso es el pago de tributos. Ahora bien, hago una pregunta, dentro del contexto de lo que estamos viendo como país, situación económica, una recesión muy fuerte en vista de lo que está sucediendo a nivel internacional, Estados Unidos, una tasa de interés más del 8%, la guerra de Ucrania con Rusia, el incremento del petróleo, falta de gas, el incremento también de los bienes commodities, en especial a los destinados al consumo del ser humano, producen que obviamente todos los efectos de la recesión económica impacte también en los procesos aduaneros. ¿En qué sentido? Si me van a decir que uno de los segundos pasos después de procesar la declaración va a ser pago de impuestos y tengo que pagar un elevado valor por tributos, finalmente tengo que tenerlos provisionados. Y si no los tengo provisionados, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues bien, acogerme al plazo que me establece la ley de 30 días para poder permanecer la carga dentro de los puertos específicos dentro aquí del país en Ecuador
y estableciendo también un lapso adicional en el caso de no poder tener ese dinero, no tener esa provisión para pago de tributos, utilizar el tiempo establecido dentro para el levantamiento del abandono tácito, es decir, 25 días adicionales. Como se estará dando cuenta, de acuerdo a los pros y contras, o poniendo todo en balanza qué es lo que puede beneficiarme como importador, si no tengo los recursos, prefiero que permanezca la carga, la mercancía dentro de los puertos hasta que pueda conseguir la financiación debida para el pago de los tributos y poder retirar la mercancía. ¿Qué es lo que pasa aquí? Existe pues un problema que se viene pues repercutido a la administración aduanera y al país, porque en vista de que la ley lo ampara, me protege, puedo yo dejar la mercancía 30 días en los puertos establecidos, pues no solo en puertos, sino también en aeropuertos. Entonces ya hay 30 días donde la mercancía comienza a congestionarse, es decir, contenedores o carga suelta, que repercute también en otros costos adicionales en otra índole, que tiene que ver justamente también con la operación. Altos valores de almacenaje, problemas de congestión para el retiro de mercancías, falta de espacio en los puertos y aeropuertos, son cuestiones que también están representando costos altos para el Estado. Y desde ese punto de vista, creo que también es importante tener en cuenta que en algún momento como país tendremos que revisar estos tiempos establecidos en ley para ser reformados, para incentivar al importador que pueda retirar inmediatamente su carga. Sí, se preguntarán, tenemos el despacho anticipado, lo puedo hacer 15 antes del arribo del buque, por supuesto, y se lo está aplicando. Pero eso no significa también que por el tema de la recesión económica muchos importadores no están aplicando el despacho anticipado porque no tienen los recursos para aplicar el segundo paso y prefieren financiarse con estos 30 días que ya le establezca la ley. Eso que tiene que ver con esto es para poderles demostrar que si bien es cierto existen facilidades de pago para los bienes de capital, yo creo que también, como les había dicho anteriormente, tendría que ser considerado para los bienes de consumo. Porque los bienes de capital en la mayoría de los casos tienen un 0% arancel. Entonces, ¿qué estaríamos dando facilidades? Al pago del IVA, al pago del FOLINFA, que es el 0.5% del valor en aduana. Entonces, poner sobre la mesa los casos en que finalmente también habría que considerar que ciertos bienes de consumo, si bien es cierto la administración, el Estado, no es una entidad financiera para que ande financiando operaciones aduaneras, creo que sería una gran oportunidad para darle un dinamismo a la economía y darle la oportunidad también al importador que pueda buscar facilidades para que pueda obtener su mercancía, que pueda circular dentro después en los procesos de economía que se dan dentro del país y que esto genere obviamente una oferta y demanda que finalmente se va a repercutir en un fortalecimiento de nuestro sistema económico. Entonces, habría que pensarlo. Los bienes de consumo tienen diferentes tipos de tasas arancelarias, 5, 10, 15, 20, 25, 30%. Y eso sería, pues obviamente, pues un motivo también para que, aplicando una facilidad de pago, se genere, pues con los debidos controles y con los debidos plazos, por supuesto, se vea repercutido pues en un aceleramiento pues de los procesos de operaciones y que provocaría que ya no existan congestiones en los puertos y haya una circulación espontánea de mercancía y no necesitemos más infraestructuras portuarias porque obviamente hay un dinamismo oportuno para que no se den otras de estas consecuencias indirectas y anexas a lo que estamos refiriéndonos. Entonces, eso es algo para que me gustaría que la administración lo pueda tener en cuenta a futuro en las reformas dentro de las leyes específicas, pero conforme a este proyecto, saber que obviamente hay las consecuencias con respecto a que se tiene que dar un 20% de anticipo para que pueda otorgarse pues, a partir de la autorización pues, el primer pago y después conforme al plazo establecido que es hasta 24 meses y un poco más si son bienes de capital para efectos de poder cumplir con las cuotas. Obviamente, si falta incumplimiento, hay un revocamiento pues, de la autorización. Y importante también conocer que en el momento también de una operación que haya aplicado multas o que exista un proceso coactivo con respecto a una obligación tributaria, también se pueda llegar a un convenio. Pero creo que es importante esta reflexión que he hecho, porque si bien es cierto, también existe otra modalidad que es el despacho con pago garantizado. Sí, pues ustedes también se preguntan, pues si ya existe el de pago garantizado, ¿por qué estará Ricardo Valero pidiendo que se abran también facilidades para bienes de consumo? Son dos modalidades distintas que obviamente ayudan. En el caso particular de despacho garantizado lo conversaremos en otro programa, pero obviamente también ahí
se necesite ciertos recursos financieros cada mes para poder liquidar el compromiso que tengo con la aduana y las operaciones que vencidas del mes anterior, para poder recuperar el monto de la garantía y poder seguir operando. En todo caso, a distinto de la facilidad de pago, es tratar de buscar un mecanismo para que en el proceso de la presentación de la declaración aduanera, ese plazo de 30 días que establece la ley, pues yo lo pueda ver mermado, lo pueda ver reducir como incentivo al importador, para buscar que obviamente las cargas, las mercancías no queden mucho tiempo retenidas en las zonas primarias aduaneras, que repercute en una dilatación, un retardo de procesos en general por el congestionamiento de carga. Entonces, quisiera que se tengan en cuenta estas recomendaciones, estas reflexiones que he hecho, que más allá de que el proyecto tenga sus beneficios, sus ventajas con respecto a la modalidad de la operatividad de aplicación, tanto para bienes de capital, multas o procesos coactivos, se tenga en cuenta que también esta facilidad de pago tiene que verse desde otra óptica, para efectos de que obviamente cumplir ese principio prioritario que busca la Organización Mundial de Aduanas, de aplicar el principio de facilitación en las operaciones aduaneras. Así que les dejo con esta interesante reflexión, y esperando pues que en otra ocasión podamos seguir compartiendo temas de aplicación de la norma y las operaciones que nos concierne aquí en el Ecuador y a nivel de la región. Así que espero verles en una próxima. No se olviden darle like a este video para que muchas más personas puedan seguirnos y puedan interesarse con respecto a estas temáticas de nuestra profesión, que son muy interesantes. Hasta una próxima.